La serie se titula Parábolas, verdades del reino de Dios. Parábolas, verdades del reino de Dios. ¿Por qué estamos estudiando las parábolas? Las parábolas son importantes. Jesús dijo, por lo menos, depende el autor o el estudioso, entre 30 y 40 parábolas, y todas estas parábolas se fueron al final de su ministerio, al final del segundo año, principio del tercer año, y a partir de allí dice la Biblia que Jesús solo hablaba en parábolas. Son importantes, por eso las estudiamos. Las parábolas no son lecciones moralistas, sino son realidades profundas que nos muestran verdades importantes sobre el Evangelio, sobre el reino de Dios. Inicialmente vimos la primera parábola, que la conocemos nosotros como la parábola del sembrador. Después vimos la parábola conocida también como el buen samaritano, y hoy vamos a iniciar, digo iniciar porque la vamos a dividir en dos enseñanzas, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, que es la historia de un padre y dos hijos. La historia de un padre y dos hijos. Hago una pausa para llamar su atención. Como se dará cuenta, estamos preparados para tener o para celebrar juntos a la Santa Cena al final de este servicio, así que prepare su corazón. Muy bien, volvamos entonces. El hijo pródigo. El hijo pródigo, la historia de un padre y dos hijos. Leamos la parábola completa. Lucas 15, versos del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32, en esta versión dice así: un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traiga la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver y cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Perdón. Para la gente de la época de Jesús,
La idea de que Dios aceptaría a los pecadores era inconcebible, porque para ellos Dios solo aceptaba a la gente buena, la gente que se ganaba el derecho de que Dios los bendijera. Esa era la idea que ellos tenían. Así que cuando Jesús contó esta historia, eso fue impactante, porque la gente no estaba acostumbrada a eso. Los maestros de la ley y los escribas y fariseos no enseñaban eso, sino enseñaban que el buen hijo tenía buenas cosas y el mal hijo recibía lo peor. Esa era la enseñanza general. Ahora, hoy en nuestra época es totalmente al contrario, porque ya mucha gente no piensa en esto, sino se da por hecho que Dios bendice a todo el mundo y que Dios siempre le da todo lo bueno a todos, y que a Dios es un Dios de amor nada más, y que poco le importa la justicia, el pecado, la ira divina o la expiación por los pecados. Y consideran a estas ideas como algo anticuado e ingenuo. El Dios que se predica en muchos púlpitos es un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque es un Dios que es solo amor, pero está dispuesto a dejar pasar cualquier cosa. Es un padre permisivo, es un padre que no le interesa el bien de sus hijos, sino es un padre que no les importa, no le importan sus hijos. Esa es la imagen del Dios que se predica en muchos lugares actualmente. Ahora, esta parábola nos dice lo contrario. Y esta parábola es una parábola muy especial. Así como todavía se le llama a mucha gente que ayuda a otros en el mundo, se le llama un buen samaritano, también se habla de hijos pródigos. Cuando alguien se fue y regresa, se le llama hijo pródigo. Porque esta parábola ha tenido muchísimo impacto, no solo en la iglesia, sino en muchísima gente. De hecho, el novelista inglés del siglo XIX, Charles Dickens, calificó a esta como la historia corta más fabulosa jamás contada. Y es que Jesús pinta aquí un cuadro magistral, usando una historia sobre un padre y sus hijos. Y muestra el amor del padre que lo impulsa a buscar a sus hijos, y digo sus hijos, no su hijo, a sus hijos, y nos muestra el amor de Dios buscando a los pecadores. Pero vamos entonces al tema, al contexto de la parábola. Siempre es importante entender por qué Jesús dijo la parábola, porque eso nos da la indicación de cómo la debemos nosotros entender. Y para eso vamos a leer del mismo capítulo 15, pero versos 1 y 2. Y dice Lucas: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. En los capítulos anteriores de Lucas vemos a los fariseos, a los escribas, los sacerdotes, toda la casta religiosa de esa época, estaban tratando de atacar a Jesús, estaban buscando la manera de deshacerse de él. Al principio pensaron que era un profesor más o un maestro más, que era un tipo que se le iba a pasar todo el momento que estaba viviendo y que todo el mundo se iba a olvidar de él. Pero se dieron cuenta que no era así. Él era diferente. No solo sus enseñanzas eran con autoridad, sino también él hacía milagros. Y nadie hacía milagros. Así que ya empezaron a temer. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús eran en muchos puntos opuestas totalmente a lo que los fariseos y escribas enseñaban. En otras palabras, Jesús estaba haciéndolos quedar mal. Porque Jesús hablaba con autoridad, la gente le creía, pero decían a veces lo contrario a lo que los fariseos estaban diciendo. Así que ellos buscaban cualquier razón para deshacerse de él. Y una que encontraron fue esta, que la gente se acercaba a Jesús. Y la manera como ellos lo dicen aquí, como lo registra Lucas, despectiva, porque dice: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿A quiénes se está refiriendo? A los pecadores, primero, era cualquiera que no fuera fariseo, para ellos eran pecadores, primero. Pero particularmente ahí estaba dentro de ese grupo la gente más humilde, los pastores, los peones, por supuesto también estaban las prostitutas, y había una clase especial y eran los recaudadores de impuestos.
Los romanos habían tomado posesión de esa ciudad o habían tomado el control de la ciudad o de toda la región y cobraban impuestos a los judíos. Pero lo peor que los judíos consideraban era, la peor gente para los judíos en ese momento eran aquellos que cobraban los impuestos por los romanos. Se llamaban publicanos o recaudadores de impuestos. Ellos los hacían a un lado, los tachaban como traidores a su patria, traidores a la religión, y los separaban de la comunión del templo. Los publicanos no los dejaban entrar al templo, porque para ellos los que dirigían todo esto eran impuros, eran malditos para ellos. Así que ellos decidían quién entraba y quién no entraba al templo. Lo cual eso va en contra totalmente de lo que la Biblia enseña, porque el único que sabe y conoce el corazón de la gente es Dios. Nadie más puede hacer. Entonces, como estas personas se acercaban y Jesús les hablaba, Jesús les enseñaba, entonces ahí encontraron una oportunidad los fariseos de atacar a Jesús y empezaron a criticar esto. Ahora, Jesús no solo recibía a estas personas, Jesús comía con ellos. De hecho, unos capítulos atrás en Lucas se cuenta que llegó Jesús, creo que es adelante, bueno, pero está en Lucas, ahorita dudé, pero se cuenta que Jesús entró a la casa de Zaqueo, y Zaqueo era precisamente un recaudador de impuestos y era particularmente un recaudador de impuestos tramposo, corrupto. Y entonces lo criticaban por eso. Pero para los fariseos y escribas eso era imposible porque ellos eran personas santas. Lucas 5, 30 y 32 dice, pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús y le decían, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Y la respuesta de Jesús es esta: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y Jesús dijo esto también: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Así era como los fariseos y escribas pensaban de los demás, los que no eran como ellos. Y Jesús utiliza esta frase: no he venido a llamar justos. No quiere decir que haya gente justa. Lo que quiere decir es que Jesús estaba usando los términos que ellos usaban para hacerles ver que estaban en un error, pero fue inútil, no lo entendieron. No lo entendieron. Ahora, esta gente que tanto criticaban los fariseos era la gente que comía con Jesús. En la época, comer con alguien significaba que uno estaba de acuerdo con ellos. Por eso también es que la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios mandó a su pueblo a que no comiera con otros pueblos, sino que se apartara. Era parte de todo esto. Ahora, Jesús no estaba o no comía con las personas porque estuviera de acuerdo con su pecado, sino porque Él quería compartir del amor y del evangelio del Señor. Ahora, Jesús responde a los fariseos y escribas no dándoles un argumento, no explicándoles por qué lo hacía, no, sino lo hace contándoles 3 parábolas que están en este capítulo. La primera parábola es la de la oveja perdida, que también es muy conocida, y se trata de un pastor que tenía 100 ovejas y se le perdió una. Pero él deja las 99 en manos de alguien más y va hasta que encuentra a la oveja perdida y se alegra porque recuperó a su oveja. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida, también en el capítulo 15, y es sobre una mujer que pierde una moneda. Ahora, esa moneda era muy especial, no era una moneda cualquiera, ni era tampoco una moneda de muchísimo valor, sino era una moneda que probablemente, piensan los estudiosos, era parte de la diadema que ella usaba. Porque las mujeres al casarse, las mujeres más pobres principalmente, cuando se casaban, su dote era una diadema que tenía 10 monedas. Entonces, para esta mujer, esas monedas tenían más que un valor económico, un valor sentimental. Y esta mujer la pierde y le da vuelta todo en su casa, prende lámparas hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra,
celebra también. Y la tercera parábola es la que vamos a estudiar hoy, el hijo pródigo. Ahora, el común denominador de las tres es el gozo por encontrar o por recuperar algo que se había perdido. En las tres parábolas, aquí es una oveja, en esta es una moneda y aquí es un hijo. Hay gozo por recuperar lo que se había perdido. Ahora, en estas parábolas notamos un incremento de intensidad. En la primera parábola se pierde una oveja de 100, es el 1%. En la segunda parábola se pierde una moneda de 10, es el 10%, es más. Pero en la tercera parábola es un hijo de 2, es el 50%. Lo que Jesús está haciendo es mostrándoles, al subir la intensidad, la importancia de lo que Él quería decirles. Y les estaba respondiendo a la murmuración de ellos. Otro común denominador en estas parábolas es el gozo que se siente por recuperar lo perdido y la fiesta que se hace. Y aquí es donde Jesús nos da la clave para entender las parábolas. Lucas 15:7, la primera parábola, al final dice, Jesús dijo, les digo que lo mismo pasa en el cielo. Hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Otra vez, no está diciendo que no haya gente que no necesita arrepentirse. Sí, todos necesitamos arrepentirnos. Pero recordemos que le estaba hablando a los fariseos y escribas que se creían justos y que creían que ellos no necesitaban arrepentirse. Por eso se refiere a ellos de esa manera, pero no está diciendo que haya alguien que no necesita arrepentimiento. Y en el versículo 10 de Lucas 15, es el final de la otra parábola, dice, les digo que de la misma manera se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Entonces vemos aquí que las tres parábolas, cuando estudiemos la otra, están hablando del arrepentimiento y del gozo que es para Dios el arrepentimiento de sus hijos, de la gente que Él creó. De eso está hablando. Y eso es lo que tenemos que tener en mente ahora que empezamos a estudiar esta parábola. Quiero hacer una pausa para dar una bienvenida a Candy y Manuel. Berti, qué bueno verte. Bienvenidos. Es un fuerte aplauso, de verdad. Nos alegra mucho. Hemos estado orando por la mamá de Candy, por tu abuelita. Y por eso no había estado con nosotros, pero siempre he estado conectada, ¿verdad? Pero qué bueno que hoy la miramos, porque usted nos mira, pero hoy la miramos nosotros a usted. Así que qué alegre, bendiciones, bienvenidos, bienvenidos. Sigamos adelante entonces. Vamos al primer punto, de la parábola. Y es una exigencia deshonrosa, Versos 11 y 12. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Primera cosa que notamos, la historia de Jesús era un padre y 2 hijos. Y en la historia vamos a ver cómo se mueve la historia del hijo pródigo primero, después al padre, la reacción del padre y finalmente a la reacción del hermano mayor. Generalmente nos ubicamos con la reacción o con lo que pasó con el hijo pródigo, el menor, pero olvidamos las otras 2 y todas juntas son la enseñanza de Jesús. Ahora, en la época de Jesús no era raro que un papá pudiera heredarle a sus hijos en vida sus bienes, no era del todo extraño. Pero lo que pasaba era que cuando un padre sentía que ya no tenía la fortaleza para dirigir los asuntos de casa, entonces le daba a sus hijos el derecho de usar los bienes. Pero este no es el caso, porque no se menciona que el padre no pueda. Se menciona que el hijo llega y pide. Ahora, yo una vez escuché a alguien predicar de este pasaje y decía, es que el hijo menor tuvo fe porque le pidió al padre su bendición. No, eso no está hablando. Esta parábola no está hablando de eso. Esta parábola es algo malo lo que está pasando. Porque este hijo cuando le habla a su papá, es como que le dijera, papá, quiero que te muras porque quiero usar los bienes que me corresponden. ¿Cómo se sentiría usted que es papá que llegue su hijo y le diga eso? En una sociedad tan respetuosa
donde la honra a los padres era tan importante, lo que se hubiera esperado de un hijo o de un padre cuyo hijo le hace esta pregunta o le hace este pedido, es que el padre le diera una bofetada, cuando menos, o que mandara a traer a los siervos y lo apalearan. Eso es lo que ese tipo merecía. No podemos decir, wow, qué fe, no. Ese hombre hizo algo malo, está exigiendo algo que deshonra a su padre. Era un insulto. Cuando los oyentes de Jesús oyeron esta palabra, todos deben haber pensado lo mismo. ¡Qué terrible! ¡Qué rebelde! Pero ahorita le van a dar porque lo merece. Todos pensaron eso, porque esa era la forma como se hacía. No es algo bueno, es algo terrible. Para nosotros, hoy, 2000 años después, viviendo del otro lado del mundo en una cultura totalmente diferente, nos cuesta un poco entender este asunto. Porque para nosotros no fue tan malo. Para nosotros tal vez lo normal hoy hubiera sido ir con un abogado y pedirle al abogado que hiciera todo el papeleo que se hace y ya. No hubiera sido lío. Pero para esta cultura y con lo que Jesús tenía en mente, lo que el Espíritu Santo quiso enseñar ahí, es que eso fue un insulto. El hijo menor insultó al padre. Ahora, los oyentes de Jesús entendieron eso y se deben haber enojado. Se deben haber enojado. Y esperaban que Jesús siguiera diciendo algo como, y entonces el padre lo abofeteó. Y eso hubiera sido bueno para ellos. Lo sorprendente es lo que Jesús dijo que el padre hizo. Porque dice, así que el padre repartió sus bienes entre los dos, a los dos. Allí toda esta gente que oyó a Jesús debe haber dicho, no puede ser. No, pero ¿qué cabeza? ¿A dónde va a parar el mundo? Como dicen a veces, ¿no? Esto es inconcebible, esto no está bien. O tal vez le preguntaron, mira, Jesús, ¿qué fue lo que dijiste? No te oímos. Y Jesús, probablemente, déjeme pensar qué pudo haber pasado, volvió a decir, y el padre repartió sus bienes entre los dos. Según las leyes judías, los primogénitos, los primeros hijos, tenían el derecho a una bendición mayor, que era el doble de los demás. En este caso, lo que tuvo que haber hecho el padre fue dividir en 3 los bienes y darle al mayor el derecho sobre 2 partes y al menor sobre 1 parte. Pero para la gente que escuchó esto fue algo terrible. ¿Por qué? Porque deben haber pensado, ¿qué le pasa a este hombre? El hijo lo humilla de esa manera. Sin duda alguna, toda la gente alrededor se enteró de lo que había hecho el hijo. Porque no crea que estaban aislados. Toda la gente se conocía ahí. Era humillante para aquel hombre que lo vieran a los ojos los otros hombres del pueblo y dijeran, su hijo quiso que se muera. Era terrible. Era terrible. Y eso es lo que está pasando. Este joven humilló terriblemente a su padre. Y así empieza esta historia. Aquellas personas que escucharon a Jesús, primero se escandalizaron por lo que hizo el hijo, pero sin duda alguna después se enojaron, pero ya no contra el hijo nada más, contra el padre. Porque deben haber pensado, y este hombre no tiene pantalones, no tiene carácter. ¿Qué hombre más débil que deja que el hijo le diga semejante cosa? ¿Cómo es posible? Probablemente algunos, y sin duda alguna, fariseos y escribas en ellos, deben haber pensado, no hay que escuchar esto, no vale la pena. Sin embargo, se quedaron, supongo yo, y creo que se quedaron. Porque Jesús, cuando contaba las parábolas, lo hacía de tal manera que la gente lo quería escuchar, porque lo hacía con autoridad. Y entonces el muchacho pide su herencia, el padre la reparte entre los dos, y esto nos lleva al segundo punto.
que es el camino a la ruina. El camino a la ruina. Verso 13. Poco después de que dividieran la herencia, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Ahora, eso fue solo cuestión de tiempo para que el hijo hiciera eso, porque eso era sin duda alguna lo que él tenía en mente desde el principio. Hay que considerar varias cosas. Primero, él no podía vender la tierra, porque la tierra, mientras el papá estuviera vivo, era propiedad o era administrada o debía ser administrada por él. La tierra no la vendió. Tal vez vendió el derecho sobre la tierra a futuro, es posible, pero no le dieron probablemente lo que le hubieran podido dar porque tenía el comprador que esperar años para poder tomar posesión. O sea, malbarató o vendió mal esa tierra. Lo que sí debe haber hecho es que todas las otras cosas, si había moneda, si había dinero, si había joyas o había ganado, lo que sea, eso sí lo pudo haber vendido, porque lo que él quería era, como dirían hoy los contables, liquidar sus bienes y quedarse con el dinero. Porque él lo que necesitaba era llevarse el dinero, porque él tenía en mente desde el principio irse lejos. Eso era lo que él quería. Ahora, como ya hemos visto en las dos parábolas anteriores, o mejor dicho mencionado, yo le animo a que lo lea en su casa, Jesús está hablando de pecadores y de arrepentimiento. Las ovejas, aquella oveja perdida simboliza a un pecador perdido, que es encontrado por Dios. La moneda perdida, esa moneda simboliza también a un pecador que es encontrado por Dios y hay gozo. Entonces, en esta tercera parábola Jesús está hablando de lo mismo y empezamos a darnos cuenta quién es el pecador. Recordemos que Jesús le está respondiendo a los fariseos y escribas que se creían perfectos y justos. Ellos no necesitaban hacer nada, no necesitaban arrepentirse. Ellos no se bautizaron cuando Juan el Bautista bautizó. Ellos no aceptaban lo que Jesús decía porque ellos estaban bien, según ellos. Entonces era obvio que Jesús, al hablar del hijo joven, está representando en él a esos pecadores despreciados por los fariseos y los escribas. Esos pecadores de los cuales ellos se apartaban a cualquier costa, porque no eran tan buenos como ellos pensaban ser. Y claro, pensaban ser, por supuesto, no eran gente buena. Sabemos que no era gente buena. Ahora, aquí vemos algo. Hablando del joven nuevamente. Liquidó sus bienes, tuvo el dinero y se fue. Probablemente debe haber recibido, yo no sé, pero pensemos que recibió un 30% del valor de lo que le dieron. Supongamos que le dieron el equivalente a $100,000. Pero él no recibió 100,000, él recibió solo 30,000, solo por poner un ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Perdió. Según él había ganado, perdió el dinero. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, porque ese hijo pródigo nos representa a nosotros también como pecadores. Nosotros muchas veces cambiamos las bendiciones de Dios por el placer del pecado. ¿Cuántas personas dejan a sus hijos, a su esposa, hombres, para ir a buscar placer en otro lado? O para encontrarse con el alcohol o con otra cosa. Y desperdician la bendición que Dios les dio en su familia. ¿Cuántos hijos dejan el hogar paterno y el cuidado de sus padres para buscar su camino y hacer lo que se les daba la gana? Se les da la gana como este muchacho. Y desperdician lo que Dios les dio. ¿O cuántos en el anhelo de sentirse bien y ser cool como los demás, se apartan de Dios y viven a su manera y pierden la bendición que Dios les dio, por ejemplo, de ser parte de una comunidad de la iglesia? Así somos nosotros también. Él perdió sus bienes y nosotros también lo hacemos cuando dejamos lo que Dios nos ha dado por
el placer que el pecado nos puede dar. Y entonces agarró su dinero y se fue lejos. Se fue a un país lejano. No se fue a la esquina, no se fue al otro pueblo, ni siquiera se fue a 3 pueblos de distancia. Se fue a otro país. En ese contexto se refiere a un país gentil, no era Israel. Posiblemente, si fue hacia el norte, haya ido a Siria, o si se fue hacia el sur, no, sería que al oeste se fue a Babilonia. Ahí había una colonia judía muy grande también. No sabemos a dónde se fue, pero lo importante es esto: se fue a otro país. Ahora, ¿qué implicaba eso? Primero, y para su gusto era, nadie lo conocía. Él llegaba ahí y nadie sabía que él era hijo de un buen hombre. Nadie conocía a su padre, o sea, él podía hacer lo que fuera. Por eso es que mucha gente va a vivir vive en doble vida. En un lugar son una cosa y en otro lejano, donde nadie sabe quién es, hacen otra cosa. La misma historia es aquí. Ahora, para él no solo fue alejarse de su país, para él fue alejarse de su familia, alejarse de su cultura y alejarse de su Dios. Para un pecador este es un sueño hecho realidad, esconderse de Dios. Uno, como pecador, lo que quiere es que Dios no lo mire. Cuando Adán y Eva pecaron y después Dios llegó al jardín del Edén, ¿qué hizo Adán y Eva? Se escondieron. ¿Por qué? Porque sabían que habían pecado. Y es precisamente lo que este muchacho hizo. Y sigue diciendo Jesús: allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Esta versión traduce la palabra griega azotos como desenfrenado. Azotos quiere decir literalmente sin salvación. Y se refiere a algo que se hace sin medida, sin recato, sin límite de ninguna clase. Hizo lo que quiso, lo que se le dio la gana. Cuando este muchacho llegó ahí, sin duda alguna, hacía sonar las bolsas de dinero para que todo el mundo se diera cuenta que él era alguien. Hoy no es así. Hoy son los carros. Unos carrazos increíbles que la gente llega, se baja de los carros, relojes de oro, cadenas, ropa fina, y eso anuncia que yo soy alguien. Eso anuncia que yo tengo. Y eso anuncia que yo estoy aquí para que me miren. Debe haber hecho eso. Ahora pensemos en algo. Probablemente este muchacho era un jovencito, apenas salido de la adolescencia. ¿Qué quiere decir eso? Era inocente. Venía de un pueblo. Y si se fue a una gran ciudad, imagínense lo que pasó. Todo el mundo se dio cuenta y todos los bribones, los ladrones, estafadores, maleantes, malandrines o llámele como quiera, se le acercaron. Y de repente aquel muchacho que llegó solo tiene 100 amigos, amigos de parranda. Iba para un lado, para el otro, hacía esto, hacía lo otro, invitaba a todo el mundo y todo el mundo estaba contento. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Eso pasa. Y finalmente dice Jesús, derrochó su herencia. Pasó lo que tenía que pasar. Por eso este segundo punto lleva por título Camino a la ruina. Porque pasó lo que tenía que pasar, se acabó todo. El dinero no es para siempre, la salud no es para siempre y los amigos tampoco, porque los amigos, se acabó el dinero, se fueron. Y si te veo, ni me acuerdo quién sos. Así funciona. Y es a eso a lo que se refiere Jesús. La palabra que esta versión traduce como derrochar quiere decir malgastar, despilfarrar, quiere decir desperdiciar. Ahora, esta palabra en el original tiene una connotación especial porque es la palabra que se usa también cuando se hablaba de que los agricultores agarraban el trigo que habían cortado, el grano, lo agarraban con unas especie de tenedores con una, ¿cómo se llaman esos? No eran palas, sino eran como tenedores, rastrillos, gracias. Con un rastrillo y lo lanzaban al aire. Y entonces el aire se llevaba la basura y caía el grano, que era más pesado. Es la palabra que se usa para decir esto, aventar. Entonces lo que hizo el muchacho fue primero juntar
y después ir a aventar. Absurdo. Y esas son las cosas que hacemos cuando actuamos en base al pecado, le damos la espalda a Dios, hacemos eso. Déjeme poner un ejemplo. Cuando nuestro hijo mayor Charlie era un bebé, tenía 1 año tal vez, Valesca estaba embarazada de las gemelas, fuimos un día a cenar a un restaurante muy bonito. Estábamos nosotros sentados y Charlie sentado a la par nuestra en una silla de bebé. Terminamos de comer y cuando terminamos de comer, Charlie, el chiquitito, empezó a jalar las migas de la mesa y las empezó a juntar. Y nosotros pensamos, ve qué bichito más limpio, ¿verdad? Juntó todas las migas y después las tiró al suelo. Nos dio mucha pena con el Señor, le dijimos y el Señor limpió, pero ¿a dónde voy? O sea, esas son cosas que hace un niño, juntarlo todo y botarlo todo. Y son las cosas que hace un pecador. Junta todo lo que quiere para desperdiciarlo. Y esa es la historia nuestra, de nuestra vida. Nosotros nos vemos representados en ese muchacho. Pero sigamos adelante, el tercer punto. La acción providencial de Dios. La acción providencial de Dios. Versos del 14 al 16. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Cuando ya se lo había gastado todo, cuando ya no habían amigos, cuando ya no había plata para hacer o para vivir como él estaba acostumbrado en los últimos meses a vivir, entonces se dio cuenta de las cosas realmente como son. Pero pasó algo más. Sobrevino una gran escasez. Y mire, Jesús está diciendo, se le acabó todo y sobrevino la escasez. No dijo, y cuando él estaba acabándoselo todo, vino una escasez. Porque entonces tal vez hubiera recapacitado y hubiera dicho, no puedo seguir así, tengo que guardar. Pero como no. Ahora, es lo mismo que pasa cuando nosotros estamos haciendo algo que desagrada a Dios y de repente las cosas se empeoran. Se empeoran todo. Y entonces nos damos cuenta realmente de lo que hicimos. No quiere decir que no sepamos lo que hacemos. Claro que sí. Pero Dios nos llama la atención por medio de estas cosas. Las hambrunas en esa época no eran algo extraño tampoco y desgraciadamente ni siquiera hoy son extrañas. Ya no son extrañas a pesar de todos los avances que tenemos tecnológicamente hablando. Y en esa época era mucho más común. Ahora, la gente consideraba las hambrunas como juicios de Dios. Pero aquí creo que es importante aclarar algo. Como Jesús no está hablando de hambre, tampoco está hablando del país completo, y no se menciona que el hambre haya estado en todo el país, entonces no podemos pensar en eso. Pero sí podemos pensar en esto, que Dios no deja a sus hijos, que Dios permitió esto y permitió que este muchacho llegara a ese punto porque Dios quería llamar la atención de su hijo. Por eso muchas veces vienen problemas a nuestra vida, mis amigos. Desgraciadamente, y como lo dijo, no sé si fue C.S. Lewis, un autor inglés, el autor de las Crónicas de Narnia, no estoy seguro si él lo dijo, pero la frase es esta: el sufrimiento es el megáfono de Dios para hablarle a sus hijos que no escuchan. El sufrimiento es el megáfono de Dios para hablarle a sus hijos que no escuchan. Y esto es precisamente lo que está pasando. Vemos a Dios actuar. Dios no se desentendió. Bueno, el muchacho tomó su decisión, que mire qué hace. Si Dios hubiera sido fariseo, eso pasa. O si Dios actuara como nosotros actuamos a veces, eso pasa. O eso realmente no pasaría, pero
Esa sería la decisión que nosotros esperaríamos que tomar. Y entonces dice que buscando trabajo, lo único que encontró es a un ciudadano que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. ¿A quién no le gustan los chicharrones? El tocino, unas buenas costillas. Bueno, habrá quienes no pueden por alguna razón comer o no le gusta, está bien. Pero para nosotros el cerdito es diferente. Para nosotros es un alimento. Pero en esa época y para los judíos era lo peor que podía pasar. Porque el cerdo era un animal inmundo, era un animal impuro. Y la instrucción de Dios en la ley fue: no tienen que comer cerdo. De hecho, los judíos consideraban como la peor cosa el tener que tener algún tipo de contacto con un cerdo. La cosa es así, tan así que en el Talmud de Babilonia, que es la compilación de los dichos de los rabinos, que eso se hizo después, no está en la Biblia, se hizo, de hecho se compiló después de Jesús, más o menos entre el siglo 3 y 5 después de Jesús. Dos de los dichos del Talmud dicen así: no está bien criar cerdos en ningún lugar, cualquiera que sea. Esa es la enseñanza de los rabinos. Y también ellos decían: maldito sea el hombre que críe cerdos. Eso nos da una idea a nosotros de lo humillante que era para un judío el tener contacto con un cerdo, y ni siquiera hablemos de comérselo, no se los comían. Sin embargo, dice el verso 16 que este muchacho tenía tanta hambre que estaba dispuesto aún a comerse la comida de los cerdos. En la versión Reina Valera 60 dice, llama a la planta por nombre y dice algarroba. La algarroba era una planta, o es una planta que se da en esa región del mundo y que da unas vainas que tienen adentro una sustancia que se parece al tuétano de los huesos, pero es dulce y servía para alimentar animales. Excepcionalmente, la gente con demasiada necesidad comía algarrobas. Tiene para los humanos muy poco valor nutritivo, pero el hambre no sabe de valores nutritivos. Así que aquel hombre estaba deseoso de poder comer, pero dice que nadie le daba. Ahora, nadie le daba no quiere decir que no le dieran las algarrobas. Lo que quiere decir es que nadie le daba nada de comer. Se daban cuenta que el muchacho se estaba muriendo de hambre, pero nadie lo ayudaba. Nadie se hacía cargo de él. Imagínese usted qué terrible la situación de este muchacho. Cuando entendemos las cosas tal y como las entendieron en ese momento, como Jesús las quiso decir, como los que escucharon la parábola lo entendieron, nos damos cuenta realmente del impacto de lo que Jesús está enseñando. Ahora, para los oyentes, los primeros oyentes, la historia de Jesús terminaba aquí. Porque para ellos hubiera pasado esto. Bueno, el hijo rebelde humilló a su papá. Tuvo suerte que el papá no lo apaleó. Y lo que hizo fue agarrar el dinero que pudo, se fue a un lugar lejano y se fue a esconder de Dios. Fue a malgastarse toda la herencia que él tenía y le fue mal. Y terminó en lo peor, cuidando cerdos y muriéndose de hambre. Y ellos hubieran dicho, así tiene que ser. Porque para ellos eso estaba bien. Particularmente para los fariseos y escribas que miraban con desdén, que miraban con desprecio a aquellos que necesitaban tanto de Jesús, como ellos también lo necesitaban, pero no lo reconocían. Ahora, si hasta aquí la cosa, pues si para ellos hasta aquí la historia hubiera terminado, no se esperaban el nuevo giro que Jesús le da a la historia. Y eso nos lleva a nuestro último punto. El momento crucial. El momento crucial. Versos 17 hasta la primera parte del verso 20. Dice la Biblia, por fin recapacitó y se dijo,
¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Verso 17. Por fin recapacitó. La traducción en el lenguaje actual lo dice de otra manera. Dice así, hablando de la misma frase, la traducen así: por fin comprendió lo tonto que había sido. Por fin comprendió lo tonto que había sido. Nosotros al escuchar la parábola pensamos: ¿qué cipote más sin cabeza? ¿O no? Nosotros nos damos cuenta a la luz de la historia y de la Biblia y todo que el tipo estaba perdido, estaba mal. Y desde que empezamos a leer la historia nos damos cuenta de a dónde va a la ruina. Lo sabemos. Pero él no lo sabía. Y antes de que nosotros levantemos la mano con la piedra como los fariseos y escribas lo hacían, recordemos que nosotros somos iguales. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido algo en contra de Dios, hemos pecado contra Dios? Todo el mundo se da cuenta y nosotros no. ¿Cuántas veces? Y nos enojamos cuando nos muestran que estamos cometiendo un error. Y decimos: no, es que no sabes, lo que pasa es que... Pero es evidente que estamos mal, pero los únicos que no se dan cuenta somos nosotros. Es exactamente lo mismo que pasó. Ahora, ¿dónde empieza todo? Empieza al creer la mentira del diablo. Génesis 3:4. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Recordemos, la serpiente se acercó a Eva y le dijo: con que Dios les ha dicho que no coman nada de este lugar. Y la mujer le respondió: no. Sí podemos comer, pero solo del árbol, de aquel árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podemos comer porque en el momento que comamos moriremos. Está diciendo lo que Dios dijo, ahí vamos bien. Y vino la serpiente y dijo: no. Y hasta me la imagino. Yo no sé si ustedes se acuerdan del libro de la selva. Es un cuento, Rudyard Kipling. Y la versión que Disney hizo en los años 70, 60, es muy antigua, en caricatura, porque después hay una versión nueva, pero la de caricatura es increíble. Y ahí sale la serpiente. Ra, creo que se llama la serpiente, ¿verdad? Sí, Ra. O K, ok. Bueno, sale la serpiente y la serpiente se acerca a Mowgli, se llama el personaje, y entonces los ojos de él empiezan. Es que Disney era increíble en esa época, era increíble para caracterizar a los animales. Y la serpiente se le empiezan a hacer los ojos como espirales y se acerca, y una gran serpiente con los grandes colmillos le empieza a hablar a Mowgli: no, yo soy tu amigo. Y empieza a hablarle así. Y Mowgli está así. Y cuando ya se lo va a comer, porque por supuesto eso quiere hacer, entonces llega el héroe Balú y lo saca de ahí. Pero, ¿a dónde voy con eso? Para que tengamos una idea de cómo la serpiente obra. Y así fue como, sin duda alguna, le habló a Eva, solo que ahí no había ningún Mowgli que la salvara, y Adán no sirvió de mucho tampoco. Pero es la misma idea. La serpiente engaña. Y cuando nosotros le creemos el engaño a la serpiente, al diablo, no vas a morir. Se nos olvida lo que Pablo dijo, Romanos 6:23, lo escribió él, dice: porque la paga del pecado es muerte. No, pero es que mi amiga la serpientita, la bonita, la de colores, me dijo que no es cierto, no nos vamos a morir. Así que yo me voy a arriesgar. Le voy a creer a la serpientita, a la culebris. La culebris es mi amiga y ella no me va a mentir. Y entonces nos vamos. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros hoy. Le pasó a Eva, nos pasa a nosotros, le pasó a este muchacho, nos pasa a nosotros hoy. Nos creemos el engaño.
Y cuando creemos el engaño del diablo, entonces justificamos de cualquier manera lo que estamos haciendo porque no reconocemos que estamos mal. Pero este muchacho llegó al punto en el cual superó eso y se dio cuenta que aún los siervos de menor clase en la casa de su padre tenían lo que a él le faltaba, por lo menos comida. En esa época, las casas de hombres ricos como él tenían 3 clases de siervos. El primero era el siervo que era de la familia del dueño, del amo. Eran personas que habían tenido que servir como esclavos debido a deudas y cosas como esa, pero eran parte de la familia. Y entonces se les trataba con muchísimo respeto y se les daban muchos privilegios. La segunda eran los esclavos como tales. Los esclavos no eran de la familia, no tenían tantos privilegios, pero se les trataba bien. Y tercero, los jornaleros. Ellos eran gente que llegaba un día, trabajaba 2, 3 días y se iba a otro lado. Y este muchacho está pensando en los jornaleros, los de más bajo nivel. Hasta ellos en la casa de su papá están mejor. Y entonces hizo lo primero y el primer paso en la conversión. Vamos a ver la conversión de este muchacho. El primer paso en la conversión es reconocer y rechazar la mentira del diablo. Pero sigamos leyendo, verso 18. Él dijo esto: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Recordemos algo. Primero juntó todo y se fue. Pero ahora es lo contrario. Él dice: me levantaré e iré a mi padre, pero no se queda ahí. Y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. El segundo paso en la conversión del pródigo y en la nuestra también es una confesión sincera del verdadero pecado. Del verdadero pecado. Dice: me levantaré e iré. El pecado nos impulsa a apartarnos de Dios. Y ya lo vimos, Adán y Eva se escondieron. Después nosotros mismos nos escondemos. Las que son mamás, los que somos padres, sabemos que cuando un niño se esconde, algo pasó. ¿Sí o no? Hasta nosotros tenemos una perrita y cuando yo miro a la perrita y le hablo y la perrita me hace así, yo ya sé que hizo algo. Es solo de ir a buscar, pero algo hizo. Los hijos son así y los adultos también. ¿Dónde andabas, mi amor? Trabajando. Ok, está bien. Eso pasa. Porque nos ocultamos, queremos apartarnos. Pero la conversión, la verdadera conversión es a la inversa, es acercarnos a Dios. Y aquí quiero decir algo. Mire, el engaño del diablo es que cuando nosotros cometemos pecados somos indignos, lo que dice aquí, vamos a ver después, y que Dios nos rechaza. Porque tenemos la imagen del Dios de los fariseos y los escribas. El Dios que solo al niño bueno quiere, pero no al malo. Y la verdad es que todos somos malos. Y entonces refuerza en nosotros el deseo de apartarnos de Dios, cuando debería ser al revés. Deberíamos de acercarnos y tomarnos de Dios. Eso debería de ser. Y esto es lo que está pasando aquí. Y entonces dice: le diré, he pecado, he pecado. Al pecado se le llama por su nombre. No se dice: mire, fue un error, fue un desliz, una cana al aire, como dicen algunos. No, pecado. El pecado es pecado y no tiene otro nombre. Así es. Entonces, ¿he pecado contra quién? El muchacho dice: contra el cielo. Es una manera respetuosa de referirse a Dios. He pecado contra Dios y contra el Padre. Cuando José fue tentado, ustedes se acuerdan, la esposa de Potifar, que le hizo una oferta indecente. José dijo: yo no podría hacer este gran mal contra Dios y contra mi amo. Porque el pecado siempre es contra Dios, siempre. Y también generalmente incluye a otras personas. Entonces, esto es importante entender. Reconocer delante de Dios que hemos hecho algo en contra de Dios y buscar su perdón. Cualquier intento de rectificar el camino que no incluya confesar delante de Dios y buscar con arrepentimiento su perdón no es verdadero.
no es verdadero. Eso de decir, bueno, que todo quede así, ya estuvo. No funciona. Delante de Dios no. Hay que ir y hay que pedir perdón a Dios y buscar con humildad su restauración. Ahora, ¿qué había hecho este muchacho? Éxodo 20:12, para que tengamos más claro lo que pasó. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Y este es uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y este muchacho sabía que él había fallado en eso. Y esto nos lleva a la tercera parte. Verso 20. Así que emprendió el viaje y fue a su padre. Y este es el tercer paso en la conversión. Un regreso real al Padre. Primera cosa, verse realmente como uno es. Segunda cosa, confesar el pecado delante de Dios y de aquellas personas que tenga que hacerse. Y tercero, regresar a Dios. Solo pensar, no, yo estoy mal, yo debería de regresar, no sirve de nada, no lo salvó. Pensarlo, aunque era un buen pensamiento, estaba en lo correcto, no sirve. Pero si él pensó y dijo, bueno, hice algo malo, tengo que pedir perdón, tengo que confesarlo. Si se hubiera quedado hasta ahí, no pasa nada tampoco. ¿Cuánta gente se queda en esa parte? No, yo tengo que rectificar, sí tengo que pedir perdón y no lo hacen. No sirve absolutamente de nada, mis amigos. Y aquí es la tercera parte la que importa. O sea, mejor dicho, las tres. Tenía que darse vuelta y buscar a Dios. Y eso es lo que realmente hizo. Porque dice, emprendió el viaje y fue a su padre. La implicación de esto es, dejó el pecado atrás y se fue de regreso. Porque agarrar mi pecado, meterlo debajo de la camisa y regresar con Dios no sirve tampoco de nada, sino implica dejar atrás. Esta es la historia del hijo menor. Vemos cómo fue cayendo de la gracia, de la ventaja que tenía en su posición como hijo de un hombre muy bien acomodado, hasta llegar a lo más bajo de la escalera, cuidando cerdos, que era la peor cosa que a un judío le podía pasar. Jesús estaba respondiendo a aquellos fariseos y escribas el por qué él comía con aquellos que tanto necesitaban de Dios. Y les está queriendo mostrar que ellos no son lo que piensan que son, sino ellos tienen más en común con el hijo menor que con lo que ellos piensan o creen que son. Y ahí es donde entra otro personaje que no hemos visto y que vamos a ver la siguiente semana, y es el hermano mayor, porque aquí no hemos visto nada más que se mencionó al principio, que se le entregó la herencia y se acabó. Y cierro con esto. Jesús está pintando un cuadro desgarrador sobre la esclavitud del hombre al pecado. El hijo menor representa a esos pecadores y recaudadores de impuestos que tanto odiaban la élite religiosa, porque ellos, según ellos, eran perfectos. Entonces odiaban a esa gente. Pero al final ese hijo menor nos retrata a todos. En algún momento, por supuesto, antes de conocer al Señor, pero en algún momento también se nos sale el hijo menor. En algún momento también hacemos lo mismo. Cambiamos las bendiciones de Dios por el placer pecaminoso y vamos por la misma ruta que Él tomó. O sea que nosotros también nos vemos retratados ahí. No nos creamos demasiado buenos como para no caer. Pablo lo dijo así: el que piense que está firme, mire que no caiga. Todos necesitamos entender que el pecado, en lugar de darnos la satisfacción que promete, nos roba lo que verdaderamente nos pertenece en Dios y nos aparta de Él.
El hijo menor nos da a nosotros un ejemplo de cómo debemos regresar al Padre para encontrar en Él la satisfacción de nuestro ser. Puede ser que hoy nosotros estemos en el camino del hijo menor. No quiere decir con esto que no somos cristianos. Sí, somos cristianos, pero los cristianos también pecamos. Puede ser que nosotros hayamos cambiado lo que Dios nos ha dado por el pecado. Y que vayamos en esa misma ruta de destrucción que no tiene variación alguna. Proverbios dice, algunos creen que el camino en el que andan es recto, pero realmente al final hay muerte. Y puede ser que nosotros mismos hoy estemos en esa ruta. La buena noticia es esta. Jesús murió por nuestros pecados, no solo los anteriores, sino los de hoy y también los de mañana. Y hoy que nos acercamos a la mesa del Señor, es un buen momento de reflexionar, de que nos caiga a nosotros realmente la claridad de nuestra situación y que le pidamos perdón a Dios. Este era uno de los problemas que la iglesia de Corinto tenía. No entendían que estaban en pecado. Y ellos llegaban a la mesa del Señor, a la Santa Cena, a pecar. Pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de hacerlo diferente. Así que con esto en mente quiero invitarle a que nuestros hermanos servidoras pasen al frente y que nosotros cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y que oremos juntos y que le digamos al Señor, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en esa parábola que muchas veces nosotros tal vez vemos con mucha liviandad, no nos damos cuenta primero de lo profundo que es, segundo de la ofensa terrible que ese padre sufrió y que no es ni siquiera una parte pequeña de la ofensa que nosotros hemos hecho contra ti, Dios. Nosotros te hemos ofendido como ese hijo ofendió al padre. Bendito Señor, te damos gracias porque tú nos has salvado. Somos salvos. Pero también la realidad nos enseña que seguimos viviendo con una naturaleza que tiende al pecado. Por eso, Espíritu Santo, yo te pido que hoy nos hagas escuchar, no como los escribas y fariseos que cerraron sus oídos y corazón, sino que nosotros podamos abrir nuestro corazón y nuestros oídos para escucharte a ti, Señor, para poder vernos retratados en ese joven que hizo todo lo que tuvo que hacer para irse lejos y vivir como se le dio la gana, solo para darse cuenta que en realidad no ganó nada, lo perdió todo. Bendito Espíritu Santo, te pido que nos hables en esta mañana. Y hoy que nos acercamos a la mesa del Señor, a tu mesa, nos permita, Señor, rectificar el camino. No como los corintios que no lo entendían, sino que nosotros podamos ahora mismo ponernos a cuenta contigo. Que nos demos cuenta de la realidad del pecado que estamos practicando. Que nos demos cuenta de la necesidad del perdón que solamente tú nos puedes dar. Y que lleguemos ante ti, dejando atrás el pecado y nuestros deseos pecaminosos, para encontrar tu perdón. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si nosotros confesamos nuestros pecados. Y sabemos, Señor, que tú nos escuchas y que tú nos limpias. Por eso, Dios, ponemos este tiempo de la Santa Cena en tus manos y te pedimos que nos permitas enderezar el camino si es lo que hay que hacer, o afirmar nuestro camino si es lo que hay que hacer, pero que no nos permitas quedarnos neutros. O estamos creyéndonos lo que no somos o estamos en el mal camino, pero esta es la oportunidad de enderezarlo. Te lo pedimos, Dios, háblanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que cuando salgamos de aquí, tu Espíritu Santo siga hablándonos y mostrándonos si nuestra vida en realidad está alineada con lo que tiene que ser o no. Que nos ayudes a recapacitar como lo hizo el joven de esta parábola y enderezar el camino.
y que podamos con nuestra vida, con todo lo que hacemos, con nuestras palabras, nuestros pensamientos aún, honrarte a ti, Señor. Salimos de este lugar fortalecidos, agradecidos, confiados. Y también, Dios, agradecemos tus bendiciones cada semana para nosotros. Y de lo que tú nos das, traemos al alfolí. Traemos nuestras ofrendas, que son el fruto del trabajo que tú nos has dado. Y lo hacemos porque te amamos y queremos honrarte. Lo hacemos, Señor, porque queremos ser partícipes también del crecimiento y del avance de tu obra en esta tierra, desde la perspectiva que nosotros tenemos y el llamado que tú nos has hecho como iglesia. Te pido que bendigas, Dios, a cada familia, a cada hermano y hermana que te da, Dios, de lo que tú les das, porque te ama y te honra. Y salimos de este lugar confiados en tu cuidado, confiados en tu amor, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros y nunca nos dejarás, porque así lo prometiste. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi querido hermano. Que el Señor le bendiga, que la gracia de Dios brille sobre usted. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.